Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Leemos la palabra del Señor, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice la Escritura de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Puede tomar su lugar, hermano. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Díganle al que tiene la par ahí, no me vaya a estar interrumpiendo. Quiero escuchar palabra de Dios. A esos que hablan mucho. Gloria sea el nombre de Jesús. Quiero ministrar con la ayuda del Espíritu Santo esta palabra bajo el tema luchando conmigo mismo. ¿Amén? ¿Cuántos de los que están aquí pasan luchando con ellos mismos? Yo creo que todos nosotros. Ahora, hermanos, como todos nosotros, cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, debemos de tener en mente siempre algo. Y es que desde que Cristo a usted lo trasladó de las tinieblas a su luz admirable, el creyente entra en una dimensión espiritual terrible que se podría llamar una guerra, pues. Entonces, pero nosotros, según la Escritura, sabemos, según la Escritura de Efesios capítulo 6, versículo 12, la Biblia nos relata a nosotros de que nosotros como creyentes tenemos una lucha espiritual terrible. Y la palabra del Señor nos enseña, usted puede buscar Efesios capítulo 6, ahí mismo, solo van a adelantar como unas 2 hojas. Dice la Escritura, Efesios capítulo 6, versículo 12: porque no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, ¿qué dice? Espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ok? Ahí nosotros vemos, según la Escritura, que una de las luchas que el creyente enfrenta constantemente es una lucha espiritual, ¿verdad? Esto indica de que la mayoría de las luchas que nosotros como creyentes pasamos no es contra personas, no es contra nuestros familiares, no es contra nuestros vecinos, no es contra nuestros compañeros de trabajo, no, es una lucha espiritual. ¿Ok? Pero el apóstol Pedro nos enseña también a nosotros que nosotros enfrentamos una lucha terrible, que nosotros como creyentes a veces caemos en el error y todo se lo atribuimos a Satanás, y a veces no es Satanás, a veces son nuestros deseos, a veces es nuestro hombre carnal, que de ese es el que le voy a hablar en esta noche. Acompáñenme primero en Pedro capítulo 2, versículo 11. Estoy en la introducción para más o menos hacerle un énfasis entre la lucha que nosotros como creyentes enfrentamos. ¿Amén? Primera de Pedro 2:11. Alabado sea el nombre de Cristo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Dice la Escritura de la siguiente manera: amados, vamos a ver, primera de Pedro 2:11 le dije, ¿ok? Amados,
yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra quién. Bueno, ahí es la lucha contra nosotros mismos. A veces nosotros decimos, pero hermano, ¿y qué son los deseos carnales y qué son las obras de la carne? ¿Sabía usted que estas cosas están en nosotros como creyentes? Y contra esas obras carnales y contra esos deseos carnales el creyente batalla. Pero hermano, ¿y por qué nosotros somos así? Bueno, porque venimos o descendemos de una naturaleza caída y Adán. Es por eso que nosotros habitamos en un cuerpo materia, en un cuerpo pecaminoso. Cuando le hablo de un cuerpo pecaminoso, es un cuerpo de pecado. Ahora, pero el versículo que yo le toqué al principio, dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, si ahora estamos en Cristo y nosotros hacemos un énfasis de lo que éramos antes a lo que somos hoy, ¿verdad que somos nuevas criaturas en Cristo? Pero, amados hermanos, usted se puede analizar como era antes a como es hoy. Entonces, la Biblia dice, despojaos del viejo hombre que está viciado, o sea, que está acostumbrado, que está, amados hermanos, permanente en esa vieja naturaleza que teníamos antes. Es por eso que antes vivíamos perdidamente. Es por eso que antes vivíamos desordenadamente. ¿Por qué? Porque estábamos conforme a los deseos de la naturaleza de pecado. ¿Cuántos de los que están aquí eran blancas palomas cuando estaban sin Cristo? ¿Verdad que ninguno? Todos éramos terribles, hermano. Insoportables, hasta ni nosotros mismos nos soportamos. De ese viejo hombre es el que el apóstol Pablo está diciendo que nos despojemos. Ahora, pero la pregunta es, ¿cómo era nuestra manera de vivir antes según las Escrituras? Bueno, allá usted se va a la Escritura en Tito capítulo 3, versículo 3. Dice la Escritura que éramos, amados hermanos, éramos rebeldes. Éramos rebeldes, según Efesios 2:2, vivíamos con nuestros propios deseos carnales en desorden, hermanos. ¿Cómo era nuestra manera de vivir antes? Al igual que la iglesia de Efesios a la que Pablo le está escribiendo, porque es a la iglesia de Efesios que el apóstol Pablo le está diciendo que se despoje de ese viejo hombre que eran antes. Y le dice, amados hermanos, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Ahora, ¿cómo era nuestra pasada manera de vivir antes, hermanos? Estábamos sin Cristo, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo para levantar. Si estábamos antes nosotros, estábamos, según Efesios 2:12, lea la Escritura, estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo estábamos antes. Pero la pregunta es, hermanos, ¿y qué es despojarse? ¿Qué es despojarse del viejo hombre? ¿Qué es despojarse? Bueno, usted ha notado que cuando usted viene del trabajo cansado, ¿verdad? De repente usted viene sudado, de repente usted viene, bueno, en el caso de nosotros, el trabajo de nosotros sudado o lleno de talco, hasta la oreja. Entonces, cuando uno viene del trabajo y llega a su casa, ¿verdad que usted no soporta andar esa ropa? Llega a su casa y lo primero que hace es, bueno, los zapatos, si no es ordenado, los zapatos los tira así, y allá los cuelga, y la ropa se la quita y la tira ¿dónde? Al canasto de la ropa sucia, ¿verdad? Bueno, eso es despojarse. Eso es una clara definición que yo le puedo dar de lo que es despojarse. Entonces, comparándolo a la vida del creyente, si antes nosotros, cuando estábamos sin Cristo, vivíamos de una forma que a Dios no le agradaba, hoy estando en Cristo, eso no puede ser así. Debemos despojarnos de ese viejo hombre que éramos. Hermano, ¿y cómo puedo yo despojarme de eso? ¿Cómo puedo yo desligarme
orarle a Dios para que le ayude. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos y tenemos debilidades. Y a veces estas debilidades a nosotros se nos convierten en nuestro enemigo. A veces estas debilidades se convierten en nuestra peor lucha. Por ejemplo, un suponer. Si usted tiene un carácter que ni usted mismo se lo soporta, está en Cristo, ¿qué tiene que hacer usted? Pedirle al Señor fuerza y sabiduría. Y mire, ir poniendo en práctica eso y irlo dejando. Puede ser alguna otra cosa en la vida suya, porque es mentira, porque hay creyentes con los que Dios trata rápidamente, pero hay creyentes con los que Dios trata, mire, despacio, progresivamente. Ahora, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo hasta este momento? Ahora, Pablo, amados hermanos, nos enseña a nosotros de que hagamos morir lo terrenal en nosotros, incluyendo nuestros deseos carnales. Pero usted se ha preguntado, ¿por qué lo que nosotros somos, nuestra carne, nuestro corazón siempre nos apunta para este mundo, para esta tierra? ¿Sabe por qué? Porque Adán fue creado del polvo de la tierra. Es por eso que usted mira que su mentalidad, su corazón, cuando está sin Cristo, siempre le apunta para las cosas terrenales. Pero el que está en Cristo, amados hermanos, el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido por el Espíritu, mira las cosas de arriba, porque entiende de que de arriba viene su redención, entiende de que de allá arriba viene su salvación. Alábalo, désela fuerte a Cristo. Gloria sea el nombre de Jesús. Usted tiene que saber, amados hermanos, todos los creyentes, incluyéndome a mí, tenemos luchas terribles. Y a veces estas luchas a nosotros nos encantan. A veces estas luchas a nosotros nos defienden. Es más, hay creyentes que hasta se desaniman porque no pueden vencer aquel hombre viejo que tienen ellos, aquellas cosas que antes hacían, pero que están en Cristo y las siguen haciendo. Eso a veces te encanta, eso a veces te detiene. Pero yo te vengo a decir algo, según la Escritura, según el Timoteo, capítulo 1, versículo 7, de que Dios a nosotros no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Cuántos tienen ese espíritu de poder? ¿Cuántos tienen ese espíritu de poder? Amados hermanos, no estás solo en tu batalla, no estás solo en tu guerra. Hay alguien que ya bajo ese hombre carnal y fue el Espíritu Santo. Santo sea el nombre de Jesucristo. O sea, nosotros como creyentes tenemos eso. Dios nos ha dado un espíritu de poder, dominio propio. No solamente Satanás nos va a inducir a buscar lo malo, también el hombre carnal. Porque como le decía al principio, gracias, Pablo. Como le decía al principio, no todas las cosas se las debemos de atribuir a Satanás. Hay cosas que nosotros pasamos que Satanás está tal vez a saber a dónde, porque si él está aquí no puede estar allá, y si está allá no puede estar aquí. Y a veces nosotros le atribuimos las cosas a Satanás, y tal vez él está tranquilo con su pierna cruzada a saber a dónde. Lo que pasa es que la lucha que nosotros tenemos es contra nosotros mismos. Hermano, es contra la carne. No, hermano, el problema está en el corazón, ahí es donde operan las obras de la carne. Ahora, vamos a ver lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 15, versículo 19. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje, hermanos? Es palabra de Dios. Damos gloria a Cristo siempre. Mateo 15, 19. ¿eh? Ahí es donde moran los deseos carnales, hermano. Ahí, en el corazón, no es en el cacate en el que nos movemos. No. Vamos a ver. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias
estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, Cristo estaba hablando con los escribas y los fariseos porque los varones entraron a una propiedad y comieron sin lavarse las manos. Y como ellos eran súper religiosos y pensaban de que por haber comido ellos con las manos sin lavarse, ya estaban impuros o impuros. Y Cristo les dijo a ellos, no lo que entra al hombre contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Y lo que sale del corazón del hombre. Y son nuestros deseos. Ahora, ¿qué es lo que Pablo, amados hermanos, nos recomienda a nosotros como creyentes para no poder satisfacer estos deseos carnales? Bueno, el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros que es una guerra terrible. Lea la escritura ahí. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, dice el apóstol Pablo. Ahora dígame usted, ¿verdad? Sí. Lo mantenemos constantemente en una guerra, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo es esta guerra? Bueno, usted está en Cristo, pero el viejo hombre lo quiere jalar a usted de donde Cristo lo sacó. Y eso es una guerra entre el Espíritu y la carne. La carne lo jala para allá y el Espíritu lo jala para allá. Por eso a veces, amados hermanos, nosotros como creyentes estamos en una guerra terrible. Por eso a veces su Espíritu le dice, mira, anda a la iglesia y orar. El Espíritu le dice, tienes que hacer vigilia. El Espíritu le dice, tienes que orar. El Espíritu le dice, tienes que ayunar. Pero la carne le dice, mira, aquí quédate acostado, venir cansado, hacer esto, hacer lo otro, para que el hombre se quede paralizado por completo. Es una guerra entre el Espíritu y la carne. Y Cristo dijo, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dijo Cristo. Y es por eso que nosotros vivimos en una guerra terrible, hermano. El que nosotros, solo con el que nosotros estemos aquí en la casa de Dios, adorando a Cristo, le hemos ganado una victoria terrible a Satanás. Le hemos ganado una victoria a ese hombre viejo terrible que no quiere adorar, que no quiere exaltar a Cristo, sino que lo que quiere es estar durmiendo. Yo entendí muchas cosas a la luz de este mensaje. Y yo, wow, pero es una guerra terrible. Una guerra tremenda esa, hermano. Porque usted quiere cambiar y ser mejor, pero allá está aquel viejo hombre que no lo deja tranquilo a usted, apuntándole siempre a lo malo, volviéndolo al otro, haciendo cuantas cosas. Y ahí estamos en esa guerra. Y yo le voy a enseñar a usted, a la luz de la Escritura, cómo vencer a ese hombre viejo y cómo someterlo a Cristo. Ya vamos a ver. Ahora, el mismo Pablo, los hermanos, hace un énfasis entre lo que es el fruto del Espíritu y el fruto de la carne. También nos enseña, amados hermanos, que la siembra, el apóstol Pablo nos enseña la siembra y la cosecha de ambas, tanto el fruto del Espíritu como también el fruto, las obras de la carne. Y cada una de ellas tiene su fin, cada una de ellas tiene su resultado. Pero el apóstol Pablo también dice, renovaos en el Espíritu de vuestra mente. ¿Y qué es renovar, hermanos? ¿Alguien puede decir qué es renovar? Hacer algo nuevo. Comenzar de nuevo. Cambiar de chip.
hacer algo nuevo o volver a hacer algo a su primer estado. Pues. Esa es la mejor definición que podemos compartir con la iglesia en cuanto a lo que es renovar. Ahora, amados hermanos, escúchenme bien qué tremendo es esto. Cristo, a nosotros cuando venimos a Cristo, cuando nosotros venimos a Él, Cristo nos cambia la mentalidad, ¿sí o no? El que se ha arrepentido y se ha convertido de todo corazón a Cristo, tiene que haber experimentado esa renovación de la mente por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo. Cuando yo me convertí a Cristo, cuando Cristo me alcanzó en su misericordia, cuando yo vine de la iglesia que yo acerqué a Cristo por primera vez, yo miré todo diferente, hermanos. Hasta el sol de hoy veo todo diferente. Y entonces puedo ver yo, pero digo yo, cuando no servía a Cristo, pensaba diferente. Siempre hacía lo malo, me importaba un comido lo que yo hacía, pero ya en Cristo ya es diferente. ¿Verdad? Pero si yo estoy en Cristo y tengo todavía la mentalidad que antes tenía, tengo problemas. Y es ahí donde nosotros necesitamos ser renovados por medio del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2. Ahí estamos, ¿verdad, hermano? Ahora, una mente renovada, hermanos, es capaz de entender por el Espíritu cuál es la voluntad agradable y perfecta del Señor a su vida. Lea Romanos 12:2. Se va a dar cuenta de que el anhelo de Pablo es de que la iglesia tenga una mente renovada por el Espíritu. ¿Para qué? Para que pueda entender cuál es la voluntad de Dios para él. Amados hermanos, esta renovación solamente viene únicamente a través del Espíritu Santo. A través, amados hermanos, del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Como le dijo, amados hermanos, como le dijo Cristo a Nicodemo, de cierto te digo que si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Esta renovación, amados hermanos, los lleva a retomar la imagen de aquel que los creó a su imagen. Mas hoy, amados hermanos, que estamos en Cristo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. El que está en Cristo tiene la mente de Cristo. El que está en Cristo ya no piensa como pensaba antes, hoy piensa lo que Dios quiere que el hombre piense. Ahora, está esa otra lucha también, pero también está en nosotros mismos, y es la mente. ¿Verdad que la mente tenemos una lucha tremenda? La mente. Más cuando anda su mentalidad, pero llena de un montón de cosas, hermanos, que ni sabe por qué camino va. Díganme ustedes. Hermanos, creo que necesitamos ser renovados por el Espíritu Santo para que ya no pensemos como pensábamos antes. El que está en Cristo debe de tener una mente sana. No hay que no va a pecar, porque sería mentira decir que no va a pecar. Que levante la mano el que no peca, y el que la levante, pues vamos a orar a Dios para que lo levante como no. Hermanos, escúcheme bien. Vamos a leer la Escritura y mire cómo el apóstol Pablo nos enseña a cómo llevar esos pensamientos que batallan en nosotros. Esa mente que antes teníamos nos hace una guerra a nosotros terrible. Y el apóstol Pablo nos enseña cómo debemos de hacer para llevar esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Capítulo 4.
Segunda de Corintios capítulo 4. Veamos. Segunda de Corintios 10. Diez, 3 y 4 vamos a leer. Miren, segunda de Corintios 10, 3 y 4. Dice: pues aunque andamos en la carne, escúchenme bien lo que está diciendo Pablo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de quién. El apóstol Pablo dice: ok, yo reconozco que ando en un cuerpo de pecado, está diciendo Pablo. Yo reconozco que ando en un cuerpo pecaminoso, pero no ando, dice Pablo, conforme a los deseos que en ese cuerpo hay. ¿Por qué? Porque yo he llevado a la obediencia de Cristo todos mis pensamientos, dice Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque Cristo a mí me ha dado armas que no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Y sabe cuál es el arma que Cristo nos ha dado para llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo? Es la palabra. La palabra. La iglesia necesita la palabra para llevar contigo todo pensamiento negativo, todo pensamiento que lo arrastra al mundo, que lo arrastra a la carnalidad. La gente necesita la palabra. Si su carne le dice: mira, echate esto a la bolsa, llévatelo. Bueno, no, la palabra dice que no tengo que robar. Bueno, la palabra ¿entiende? Si usted codicia algo de su hermano, no, la Biblia me dice que no tengo que codiciar nada de mi prójimo, nada de mi hermano, ni nada. Es la palabra, hermanos. Es la palabra. Pero Pablo, amados hermanos, que es Pablo, apóstol de Cristo, miren lo que hacía él, porque él tenía lucha como nosotros también, y era apóstol de Cristo. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Y miren lo que hacía este hombre. A mí me impactó, digo yo, wow, esto quiere decir que este hombre tenía una lucha terrible con él mismo, para que llegara a hacer eso. Wow, digo yo. Primera de Corintios 9:25. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Amén. ¿Qué pues? Primera de Corintios 9. Segunda de Corintios 9:25 dice. No, primera de Corintios 9:25. Amén. Primera de Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo no como quien golpea al aire. Miren, 27, miren qué tremenda palabra dice. Sino que golpeo mi cuerpo. Bueno. Y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pero miren bien, ¿qué es lo que hacía Pablo? Se golpeaba a sí mismo para someterse él mismo a servidumbre de Cristo. Eso es lo que hacía, eso es lo que dice la Biblia. Que Pablo se golpeaba a sí mismo, se golpeaba su carne para, amados hermanos, someter ese viejo hombre, someterlo, amados hermanos, a la servidumbre del Evangelio de Cristo. Eso es lo
irnos renovando por la palabra, siendo instruidos por la palabra, para ya no hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Cristo, hermano. Ya casi termino yo. Quiero que me queden viendo bien serio. Bueno. ¿Por qué creen que Pablo tenía luchas, hermanos? Por lo mismo nosotros pasamos. Porque él sabía que él habitaba en un cuerpo de pecado. Y por eso yo siempre digo que el que dice que no peca, el apóstol Juan, que el que dice que no peca, le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. El salmista David dijo: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que el hombre sabía que desde que nació traía el pecado. Ahora, miren la lucha del apóstol Pablo. Ya casi voy terminando, ¿no? Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 15. Dice la escritura de la siguiente manera: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Bueno, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es ¿a dónde? En mi carne, no mora el bien, dice el hombre. Porque el querer, el bien, está en mí, pero no el hacerlo, dice. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, dice Pablo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, dice Pablo. Porque según el hombre interior, o sea, el hombre carnal, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de qué. Esto es en mis miembros. Mira el 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este pecado de muerte? Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne. ¿Se fijan? Estos hombres la lucha que tenían, ¿verdad? Yo quiero hacer el bien, dice Pablo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero el pecado hace que yo siempre le falle a Dios. Mis deseos carnales hacen que yo peque contra Dios. Esa era la lucha que tenía ese hombre. Pero no es porque yo quiera, está diciendo Pablo ahí, sino que como está en mí, me jala y hace que yo haga lo que no quiero hacer. Y pregunto aquí: ¿quién quiere pecar contra Dios? Nadie. ¿Y por qué pecamos contra Dios? Por la naturaleza que tenemos. Porque el pecado mora en nosotros. Ahora, nosotros somos pecadores. Está bien, todos somos pecadores. Pero hay una gran diferencia entre estas dos palabras que yo les voy a compartir. Escúcheme bien. Hay una gran diferencia entre
pecar y practicar el pecado. ¿Qué es pecar? Que usted hizo algo malo inconscientemente y no supo a qué hora lo hizo. Eso es pecar. Y practicar el pecado es que usted hizo algo malo conscientemente. Lo pensó, lo analizó, lo planeó y hasta que lo hizo. Eso es practicar el pecado. Entonces hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. Y nosotros como creyentes tenemos que saber esas dos cosas. Porque si nosotros como creyentes practicamos el pecado, estamos en serio problema. Porque la Escritura dice, y es muy fuerte lo que lo voy a compartir, pero dice la Escritura que el que practica el pecado, ¿de quién es? El diablo. Escúcheme bien, no es el que pecó, sino el que puso en práctica el pecado. Este es el asunto. Qué fuerte esa palabra, pero es una realidad. Ahora, hermanos, les voy a compartir la clave para hacer morir a ese hombre así, porque lo tiene preocupado usted y a mí. Sí, hermano, claro que sí. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, es por eso que usted, cuando usted hoy que está en Cristo, usted jamás va a ser igual como era antes. ¿Por qué? Porque hoy en Cristo usted es una nueva criatura. El que está en Cristo, aquel en el que Cristo está, es una nueva criatura. Y todo aquel viejo hombre, todas aquellas cosas, amados hermanos, que quedaron atrás, hoy en Cristo han sido hechas todas nuevas, dice la palabra. Hermanos, Gálatas capítulo 3, versículo 27, dice la palabra que todo aquel que ha sido bautizado en Cristo ha sido revestido de Cristo, dice la palabra. El que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido, dijo Pablo. Oh, wow. O sea que ya no somos solamente nosotros, sino que ahora Cristo mora en nosotros. Hermanos, nuestro viejo hombre, amados hermanos, escúcheme bien, el creyente tiene que saber de que ese viejo hombre ya fue crucificado con Cristo en la cruz. Ese hombre tiene que estar muerto en nosotros, así de sencillo se lo digo. Porque como dijo el apóstol Pablo, si no me equivoco, Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dijo Pablo, ahora Cristo vive en mí. Y ahora lo que yo vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dijo el hombre. Entonces todo aquel que está en Cristo, amados hermanos, ha sido crucificado por Cristo en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo es eso? El viejo hombre ha sido crucificado en la cruz del Calvario, amados hermanos, a través de Cristo. Lo que tú no podías vencer en la carne, Cristo lo venció en su propia carne en la cruz. Romanos capítulo 6, versículo 4 al 6, ahí mismo te leí. Mire lo que dice la Escritura. Romanos 6, 4. Ya me pasé un minuto de la nueva. Pero bueno, palabra en palabra, ¿qué va a hacer? Romanos 6, 4 al 6 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6, sabiendo esto, miren, aquí está lo que le compartía, según la Escritura. Verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
O lo anda aquí chingado acá, el viejo hombre. Mirad, díganle, así como Cristo, así con Cristo te crucificaron. Por eso no te puedo obedecer. Porque esa es la lucha más terrible que nosotros como creyentes tenemos. A veces no enfrentamos ni tantas luchas espirituales como esa lucha que tenemos contra nosotros mismos. Que usted quiere cambiar, pero vuelve a la vez a lo mismo. Quiere ser mejor, vuelve a la vez a lo mismo. Quiere dejar de decir malas palabras, vuelve a la vez a lo mismo. Y así está, así está. Es ahí donde ocupamos al Espíritu de Dios. Porque la palabra de Dios dice, no es con ejército, no es con mi fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo, hermano. Es mentira que el hombre va a cambiar por sí solo. Yo le digo a la iglesia, necesitamos el Espíritu Santo para parecernos a Cristo, para ser como Cristo, para que cuando Cristo venga, seamos levantados con Cristo. Póngase sobre sus pies, hermano. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la victoria por medio de